Cuando el silencio de Dios habla más fuerte, la historia de Job y la esperanza en medio del dolor. En tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan, creemos que incluso en los momentos de más profunda oscuridad, Dios está obrando. Esta es la historia de Job, pero también es la historia de todos los que han sentido que lo han perdido todo, y aún así no han soltado la mano de Dios. Esta es tu historia, escrita entre lágrimas y fe, entre polvo y gloria. El hombre íntegro. Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una gran familia, enormes riquezas y una vida en equilibrio. Su vida era la envidia de muchos y la admiración de todos. Cada día comenzaba en oración, ofreciendo sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado en su corazón. Job no era solo un hombre bendecido, era un hombre agradecido. Pero, como tantas veces sucede, la prueba no llega cuando estamos débiles, sino cuando estamos más fuertes. Y el cielo decidió permitir que Job fuera probado, no por su culpa, sino por su fe. La historia comienza en un escenario invisible, donde Dios y Satanás intercambian palabras sobre la fidelidad de Job. Es allí, en ese consejo celestial, donde se permite que la prueba comience, no para destruir a Job, sino para revelar la profundidad de su fe. La fidelidad de Job era conocida no solo en la tierra, sino también en los cielos. Su vida recta era un testimonio del poder de Dios en el corazón humano. Era un ejemplo de que la comunión con el Creador no depende de las circunstancias, sino del amor genuino que nace de conocer a Dios. Job no seguía a Dios por conveniencia, lo seguía por convicción. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones incluían 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de un gran número de siervos. Era el hombre más importante del Oriente, pero más allá de su riqueza, su valor era su devoción. Todos los días, sin falta, se presentaba ante Dios, intercediendo por su familia, manteniéndose puro, viviendo con un corazón reverente. El permiso del cielo, el ataque del infierno. En una escena misteriosa y celestial, Satanás se presenta ante Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job?, pregunta el Señor con orgullo. El enemigo con astucia responde: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has protegido a él y a todo lo suyo? Y así, Dios permite que el adversario toque los bienes de Job, pero no su vida. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras. Sus ganados son robados, sus siervos asesinados, un rayo quema sus ovejas, y lo más terrible, un viento huracanado derriba la casa donde estaban sus hijos y todos mueren. En cuestión de horas, la vida de Job se vuelve ceniza. Job rasga su manto, se afeita la cabeza y se postra en tierra. Pero no maldice. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el cielo se estremece. Aun en su dolor, Job adora. En tu espacio sagrado, ese tipo de fe nos inspira, porque cuando la alabanza nace desde la ceniza, su perfume llega más alto que nunca. Pero la prueba no termina. Satanás pide permiso para tocar su cuerpo, y Dios lo permite con una sola condición: que no le quite la vida. Job es herido con llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sienta sobre un montón de ceniza y se rasca con un tiesto. Su esposa, rota por el dolor, le dice: maldice a Dios y muérete. Pero Job, aún temblando, le responde: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Sufrió, lloró, gritó, pero no blasfemó. Su alma ardía, pero su corazón seguía anclado en la fe. El silencio que duele. Pasaron días, semanas quizás, y el cielo seguía en silencio. Job, cubierto de llagas, sin hijos, sin bienes, sin salud, clama. Su voz se eleva como un grito desgarrador. ¿Por qué nací? ¿Por qué me diste vida si solo habría dolor? Sus preguntas no buscan acusar, sino entender. No pide explicaciones, pide consuelo. Pero Dios calla, y ese silencio se vuelve una prueba aún más grande que la pérdida. En tu espacio sagrado, entendemos que el silencio de Dios, aunque doloroso, no es abandono. Es presencia velada, es el susurro que aún no ha llegado. El alma de Job se rompe en 1000 pedazos. Él no comprende el propósito de todo, pero tampoco se aleja de Dios. Aún en su confusión, su corazón se mantiene en la presencia del Altísimo. En ese valle, Job representa a todos los que oran sin respuesta, que claman sin oír eco, que aman a Dios incluso en medio de su silencio. Amigos que no entienden. Llegan sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Lo ven desde lejos y apenas lo reconocen. Lloran,
rasgan sus mantos y se sientan junto a él durante 7 días y 7 noches sin decir palabra. Ese silencio compartido fue su mejor acto, porque a veces no hacen falta palabras, solo presencia. Pero luego hablan, y sus palabras hieren más que las llagas. Le dicen que su sufrimiento es consecuencia de su pecado, que Dios no castiga sin razón, que debe arrepentirse. Job escucha en silencio al principio, pero luego responde con dolor. ¿Qué clase de amigos son ustedes? ¿Acaso no ven mi quebranto? Los discursos de los amigos se repiten por capítulos enteros. Se convierten en jueces y teólogos sin compasión. Y Job, más solo que nunca, clama por una audiencia con Dios. No busca defenderse, solo desea ser escuchado. En tu espacio sagrado, esta escena nos recuerda que el dolor ajeno no es un problema que se explica, es una herida que se acompaña. Cuando alguien sufre, no necesita doctrinas, necesita amor. Job necesitaba consuelo y recibió condena. Aún así, su fe seguía de pie, temblorosa pero viva. La lucha interior. Job entra en una espiral de emociones. Su alma se debate entre la desesperación y la esperanza. A veces clama con fuerza, otras veces se sume en el silencio. Pero nunca deja de dirigirse a Dios. Sus palabras se vuelven salmos dolientes, poemas de una fe que no entiende pero no se rinde. Declara cosas profundas. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. A pesar de todo, hay una llama que no se apaga en su interior. Esa llama es la certeza de que Dios no lo ha abandonado. Esa lucha entre la duda y la fe es la que muchos viven. Es real. No es una falta de espiritualidad, es una señal de vida, porque quien lucha con Dios es porque aún cree en Él. En tu espacio sagrado, reconocemos que esas batallas internas son campos donde florecen los milagros más profundos. Job también habla de la brevedad de la vida, de la fragilidad humana. Su mirada pasa del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Es un alma desnuda ante su Creador. No tiene nada más que ofrecer, solo su clamor. Y eso, ante Dios es más que suficiente, cuando Dios responde. Y entonces, tras un largo silencio, Dios responde. Pero no con explicaciones, no con consuelos, sino con preguntas. Le habla desde el torbellino. Le muestra la creación, le habla del mar, del hielo, de los cielos, de los animales salvajes. Le pregunta si puede él controlar el Leviatán o el Behemoth, si puede entender el orden del universo. Job escucha en silencio, sus palabras se apagan, no porque esté derrotado, sino porque ha sido sobrecogido por la grandeza de Dios. Ya no necesita respuestas, solo la voz de Dios le basta. En ese instante, Job se da cuenta. No se trata de entender, se trata de confiar. Y en tu espacio sagrado lo celebramos. Porque cuando Dios se revela, su presencia basta para sanar las heridas más profundas. No necesitamos saber el porqué de todo. Necesitamos saber quién está con nosotros. Y cuando es Dios, eso lo cambia todo. Restauración divina. Job se humilla. Reconoce su pequeñez. Ora por sus amigos, los mismos que lo habían herido. Y entonces el cielo se abre, Dios lo restaura. Le devuelve el doble de lo que había perdido. Nuevas ovejas, nuevos camellos, nuevos hijos, pero más allá de lo material, le devuelve la paz, la alegría, el gozo de vivir. Dios honra a Job no porque nunca dudó, sino porque nunca se fue. No porque no cayó, sino porque se levantó. Y en tu espacio sagrado, creemos que esa restauración está disponible para ti. No importa lo que perdiste, Dios puede devolverte más, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. La historia de Job termina con un testimonio poderoso. Y después de esto, vivió Job 140 años y murió viejo y lleno de días. Eso es lo que hace Dios. Transforma la tragedia en testimonio, el llanto en alabanza, el polvo en gloria. El milagro del silencio de Dios Job nos enseña que, a veces el sufrimiento es la antesala de una revelación divina. Dios no está obligado a explicarnos todo, pero siempre está con nosotros. La fe no se mide por lo que decimos cuando todo va bien, sino por lo que seguimos creyendo cuando todo va mal. En tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan, reconocemos que hay silencios que sanan, pérdidas que enseñan, procesos que transforman. Si estás en medio de una tormenta, no estás solo. Como Job, puedes no tener respuestas, pero sí puedes tener a Dios. Y si Él está contigo, no hay noche que no termine, ni herida que no sane, ni historia que no se restaure. Hoy te invito a cerrar tus ojos y decirle a Dios: Señor, aunque no te vea, confío en ti. Aunque no entienda, descanso en tu voluntad. Aunque pierda todo, si tú estás conmigo, aún lo tengo todo. Bienvenido a tu espacio sagrado, donde el silencio se convierte en voz, la pérdida en propósito y el dolor en milagro.